Hola, soy Alberto Morales, farmacéutico del área de oncología del Hospital Universitario de Canarias. Un saludo para todos los participantes en el curso de investigación translacional. En este bloque del curso lo que intentaremos dar son una serie de pautas muy prácticas sobre cómo poner en marcha un proyecto de investigación translacional. Antes de entrar en materia, me gustaría recordar los motivos de por qué investigar, que al final es el motor de todo esto. El primer motivo es porque es lo mejor que sabemos hacer los seres humanos. Siglos de progreso se han producido por una sola razón, que nos hacemos preguntas y buscamos respuestas en estas preguntas. Y esta virtud se convierte en una obligación cuando hablamos de sanitarios, puesto que la obtención de respuestas para estas preguntas va a condicionar la efectividad de las intervenciones que hagamos sobre nuestros pacientes. Y el tercero de estos motivos es que no podemos ser meros receptores de información, dejando en manos de la industria la generación de conocimiento. Debemos ser críticos con la información que nos llega por parte de las grandes corporaciones, ya sea de fármacos u otras intervenciones, ya que esta en muchas ocasiones tiene sesgo. Y es que no todo está tan claro cuando una intervención o un fármaco entra en el mercado. Evidentemente, la investigación tiene sesgos en el cual se sobredimensionan los aspectos positivos, ya sea de un fármaco, de una intervención, etc. La eficacia no es lo mismo que la efectividad en el día a día de la práctica clínica. La seguridad en un grupo seleccionado como es el del ensayo clínico no es la misma que la seguridad que vamos a ver en la vida real en un grupo heterogéneo de pacientes con muchas comorbilidades. Y en muchos casos estos ensayos no nos dan datos de calidad de vida o de eficiencia. Por tanto, aquí tenemos muchas preguntas y las respuestas a estas preguntas las podemos responder con proyectos de investigación. La investigación clínica se divide en dos grandes grupos dependiendo de la fase en la que se encuentre. Cuando realizamos investigación previa a la autorización de un medicamento para ver cuál es su eficacia, llevamos a cabo un ensayo clínico. Cuando realizamos investigación posterior a la autorización de un medicamento, cuando éste ya se encuentra en la práctica clínica habitual, tenemos los llamados estudios post-autorización. Estos se dividen a su vez en 4 tipos que veremos posteriormente, como son los EPA-LA, los EPA-AS, los EPA-SP y los EPA-OD. A su vez, los estudios post-autorización se dividen en 2 grandes grupos, dependiendo de si hacemos una intervención sobre los sujetos de estudio o no. En el caso de que hagamos una intervención sobre estos sujetos cambiando la práctica clínica habitual, estamos hablando de ensayos clínicos fase 4. En el caso de que no hagamos ninguna intervención, sino continúe la práctica clínica habitual, tenemos los estudios de posautorización de tipo observacional, que son los que hemos visto anteriormente. En lo que respecta a ensayos clínicos, se sale del objetivo de este curso, ya que por su gran logística y su enorme financiación son mayormente financiados y patrocinados desde la industria. Por tanto, y aunque muchos de los conceptos que vamos a ver son aplicables tanto a ensayos clínicos como a estudios post-autorización, este bloque está básicamente enfocado hacia la elaboración de un estudio post-autorización de tipo observacional. Estudios mucho más sencillos que requieren de una menor logística y financiación, pero que pueden tener un gran impacto en la práctica clínica diaria, respondiendo preguntas que los ensayos no respondieron en su momento. Existen 4 tipos básicos de estudios post-autorización. 2 de ellos nos van a interesar menos, puesto que se hacen a iniciativa básicamente de las autoridades sanitarias, como los EPA-LA y los EPA-AS. Los EPA-LA suelen ser una condición para la autorización de algún medicamento, y los EPA-AS, que son estudios financiados o promovidos por las autoridades sanitarias.
La mayor parte de los estudios de un investigador novel autorizados por la agencia serán o EPA-SP o de seguimiento prospectivo o EPA otros diseños o D, que suelen ser cortes transversales o estudios retrospectivos. Los aspectos descritos en la ley que deben de cumplir los ensayos y los estudios clínicos son de dos tipos: aspectos éticos y aspectos procedimentales. Los aspectos éticos recogidos por la ley proceden básicamente de la Declaración de Helsinki, cuya última versión es de 2013, y textos más recientes como la legislación en materia de protección de datos. En cuanto a los aspectos procedimentales, están contenidos en las llamadas Guías de Buena Práctica Clínica, cuya última versión es de 2017 y son de obligado cumplimiento en España. El objetivo de estas guías es homogeneizar a nivel mundial la práctica de la investigación, de tal manera que los resultados de estudios y ensayos clínicos tengan una validez universal. Estos principios éticos y procedimentales se integran en diversas normativas como la Orden SAS 3470 de 2009, que es el texto básico que debemos conocer a la hora de comenzar un estudio post-autorización. Este además deja un apartado de competencias para la comunidad autónoma, como veremos posteriormente. Pero esta orden, muy básica a la hora de la consulta ante la realización de un estudio post-autorización, también hace constantes referencias a otros textos legales también de importancia y que debemos conocer, como el Real Decreto 1090-2015, que rige los ensayos clínicos, la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento y el Real Decreto 1716 de 2011, importante en el caso de que nuestro proyecto incluya la toma de muestras. ¿Cuáles son los pasos a la hora de elaborar un proyecto de tipo EPA observacional? Muchas de las herramientas necesarias ya las hemos visto durante el curso, como conocimientos de estadística o búsqueda bibliográfica. Pero ¿cuáles son aquellos pasos prácticos, muchos de ellos burocráticos, que nos requiere la ley a la hora de comenzar un proyecto de investigación? De manera muy didáctica vamos a dividir estos pasos en 7. El paso previo a preparar un proyecto de investigación es encontrar preguntas importantes, cuestiones no resueltas que impacten directamente sobre la práctica clínica habitual. De las muchas características que diría que se deben tener a la hora de realizar investigación, probablemente en esta fase del proyecto, en la de hacerse la pregunta correcta, la cual va a determinar el enfoque que le demos a la investigación, probablemente la más importante sea el estudio. Debemos conocer la patología, debemos conocer el problema, debemos conocer las necesidades de los pacientes, etc. Y de ahí nacerán preguntas para mejorar la práctica clínica diaria. Veamos algunos ejemplos de preguntas que intentan responder a alguna necesidad de la práctica clínica y que han desencadenado posteriormente algunos de nuestros proyectos. En el proyecto Trans-LM-SIMA nos preguntamos por qué casi un 30% de los pacientes con leucemia amiloide crónica abandonan el tratamiento por toxicidad o falta de eficacia. En los pacientes con cáncer colorectal nos hemos preguntado qué relación hay entre los polimorfismos genéticos del gen DPID y la toxicidad que presentan estos pacientes en su tratamiento. Por último, en el proyecto PANADA 2 nos preguntamos cuál es el comportamiento farmacocinético de los nuevos fármacos inmunoterápicos y su relación con la antropometría del paciente y su eficacia. Cuando tengamos esta cuestión a resolver,
que al final será el objetivo de nuestro estudio, vamos a por el segundo paso. Este segundo paso consiste en la redacción del proyecto. Este es un paso clave que requiere de mucho trabajo, de mucho estudio, pero que va a facilitar el resto del proceso y lo va a condicionar. En la Orden 3470 de 2009 describe los puntos básicos que debe tener la estructura del protocolo de un EPA observacional. Esta estructura, si la consultáis en dicho texto, veréis cómo es relativamente compleja. Por eso vamos a ver a continuación la estructura básica que nosotros presentamos en nuestros diferentes proyectos. Siguiendo con el estudio de la farmacocinética y su relación con la eficacia y toxicidad de los fármacos inmunoterápicos, vamos a ver qué estructura puede tener un protocolo de un EPA observacional. En una primera parte del protocolo, que podemos considerar de presentación, tenemos los datos básicos del estudio. Un título descriptivo amplio, los datos del investigador principal, del promotor, todos los investigadores colaboradores y la procedencia de estos, y además los centros implicados en el estudio y el CEIM de referencia al que se va a remitir el protocolo. Seguidamente presentaríamos el problema hablando de los datos publicados al respecto hasta el momento y adjuntando la bibliografía al final del protocolo. En el caso del ejemplo del que hablábamos, de los fármacos inmunoterápicos, podríamos decir que son escasos aún los datos y los estudios en vida real sobre la relación entre los niveles de fármaco, su eficacia y los datos antropométricos de los pacientes. Seguidamente hablaremos de manera clara del objetivo primario y secundario de este estudio. En el ejemplo que nos ocupa, el objetivo primario sería la determinación de los niveles y su relación con las características antropométricas de los pacientes, y como objetivo secundario, la determinación de hadas y su relación con los niveles y la seguridad del fármaco. En la siguiente parte describiremos la metodología que vamos a seguir durante todo el proyecto posteriormente, describiendo de manera clara todos los procesos, criterios y análisis que vamos a aplicar durante todo el estudio. En cuanto al diseño, diremos si es prospectivo, retrospectivo o un corte transversal en un momento determinado. En el ejemplo que víamos, será un estudio prospectivo, puesto que vamos a hacer un seguimiento de los pacientes en cada una de las administraciones midiendo niveles de fármaco. En cuanto a la población del estudio, tiene que quedar claramente definida. En este caso serían pacientes en tratamiento antineoplásico que incluyan uno de los 3 inhibidores del punto de control inmunológico disponibles, nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab. Y en cuanto a los criterios de inclusión y de exclusión, también tienen que quedar claramente definidos en el estudio. La recogida de datos debe definir claramente las variables que vamos a obtener de cada uno de estos pacientes, niveles de fármaco, niveles de anticuerpos antifármaco, peso, edad, etc. Las determinaciones, qué tipo técnica vamos a realizar, el tamaño muestral previsto para que nuestros resultados sean significativos y el análisis estadístico que vamos a implementar en nuestros datos. Seguidamente vamos a describir brevemente cuál es la importancia de estos resultados en la práctica clínica habitual y de qué modo vamos a comunicar a la comunidad científica nuestros resultados. Finalmente, describiremos un cronograma de trabajo
en el que se defina claramente la duración de cada proceso y los límites de tiempo acordados para terminarlo. El protocolo, además, ha de incluir una serie de documentos anexos referentes a diferentes aspectos del protocolo. Aspectos económicos, la memoria económica, aspectos procedimentales, el cuaderno de recogida de datos y el compromiso de los investigadores, y aspectos éticos como la hoja de información al paciente y el consentimiento informado. Estos documentos van a ser de especial importancia en la evaluación por parte del Comité de Ética. Una vez redactado y revisado el protocolo, comienzan los trámites puramente burocráticos. Estos tienen el objetivo de hacer cumplir la ley en lo correspondiente a los aspectos procedimentales y éticos que vimos anteriormente. El primero de estos trámites es la clasificación por parte de la Agencia Española del Medicamento de nuestro proyecto en uno de los 4 tipos de estudios posautorización observacionales que vimos anteriormente. Para solicitar la clasificación a la agencia debemos rellenar el siguiente modelo, que lo encontraremos en la página de la agencia en el link que ven abajo. En el modelo rellenaremos datos que contiene el protocolo que hemos elaborado, como los datos de los investigadores, una propuesta de clasificación en función del diseño del estudio que hemos hecho, datos del medicamento investigado, el diseño del estudio, la duración, el ámbito asistencial, ya sea primaria o hospital, etc. Una vez hayamos rellenado la solicitud de clasificación, la debemos remitir junto con el protocolo de estudio a la dirección que aparece en pantalla. A partir de ese día, la agencia dispone de un periodo de 30 días naturales para responder a dicha solicitud. En el periodo de 30 días naturales que hemos dicho, la agencia remitirá la resolución de clasificación de nuestro estudio, clasificándolo en uno de los 4 tipos de EPA que vimos anteriormente. Aquí vemos el ejemplo del estudio PANADA 2, clasificado como estudio posautorización de seguimiento prospectivo, es decir, EPA-SP. Una vez la agencia ha clasificado nuestro estudio en uno de los 4 EPA que vimos anteriormente y nos ha remitido su dictamen, el siguiente paso que dictamina la ley es su aprobación por parte de un SEIM. Este SEIM será el SEIM de referencia que hemos dispuesto tanto en el protocolo de estudio como en la solicitud de clasificación. Este paso es clave en la autorización de nuestro estudio, tanto en tiempo como en requisitos para la aprobación. Tengamos en cuenta que el SEIM revisa los aspectos éticos de la estructura de nuestro estudio, velando por los derechos de los pacientes incluidos en el estudio. Recordemos que en nuestra comunidad hay 2 SEIM, uno en cada provincia, uno situado en el Hospital Universitario y otro situado en el Hospital Dr. Negri. Para tener una idea de la actividad que desarrolla dicho SEIM, veamos los últimos datos publicados, los correspondientes a 2018. En este año se presentaron un total de 54 estudios al comité. 45 de ellos fueron aprobados, 1 denegado, 1 cancelado y a 6 de ellos se les pidieron aclaraciones respecto al protocolo. Con respecto a la precedencia de todos estos estudios presentados, en torno a un 50% pertenecían al Hospital Universitario de Canarias, el 33% al Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria y el resto a hospitales de islas menores o pertenecían a atención primaria. La documentación que debemos remitir al SEIM para su evaluación es la siguiente. Una pequeña carta de presentación dirigida a sus miembros que incluya nombre del estudio, investigadores implicados y centros participantes. A ello debemos adjuntar la clasificación por parte de la agencia española, el protocolo del estudio y todos sus anexos. Cuaderno de recogida de datos, memoria económica,
hojas de información y consentimiento informado y compromiso de los investigadores. A continuación, vamos a ver la estructura que deben tener cada uno de estos anexos de especial importancia a la hora de la evaluación por parte del SEIM. El anexo 1 es el cuaderno de recogida de datos. Este es un documento en formato Excel que debe contener todos y cada uno de los parámetros que vamos a obtener de los participantes en nuestro estudio. Además, ha de contener un método de codificación de la identidad de estos participantes. En el anexo 2 tenemos la memoria económica. Esta no es más que un resumen de la previsión de gastos en torno al desarrollo del proyecto, gastos de personal, gastos de materiales, etc. Dado el bajo nivel de intervención y el carácter voluntario de nuestros proyectos, la mayor parte de ellos transcurre sin gasto alguno. En el anexo 3 tenemos la hoja de información al paciente. Esta debe disponer en un lenguaje claro de el objetivo del estudio, la importancia de este, el tratamiento que se van a dar a las muestras en el caso de que éstas se tomen, los datos que se van a obtener de la historia clínica electrónica del paciente y el tratamiento que se van a dar a estos datos. Y por último, en el anexo 4 tenemos el consentimiento informado. Este es la expresión de la voluntad del individuo de participar en el ensayo una vez informado, dando su consentimiento a participar en este. Por tanto, recordemos: carta de presentación, clasificación por parte de la Agencia Española del Medicamento, protocolo del estudio y todos sus anexos. Esta documentación ha de presentarse en el SEIM de referencia para su evaluación, teniendo 90 días naturales para emitir un resultado favorable, desfavorable o pedir aclaraciones al protocolo. En la parte baja de la pantalla tienen el link al documento que explica este procedimiento para el SEIM de LUC. Una vez hemos obtenido el dictamen favorable por parte del SEIM, debemos remitir este a la Agencia Española del Medicamento. Llegados a este punto, en el caso de los EPA o D, recordemos, diseños retrospectivos o cortes transversales, estarían aprobados a falta de la conformidad del centro donde se va a desarrollar. Sin embargo, en el caso de los EPA de seguimiento prospectivo, hay un paso intermedio en el cual la comunidad autónoma requiere de su visto bueno. Por tanto, en el caso de los EPA de seguimiento prospectivo, tenemos un paso añadido en el que buscamos la conformidad de la comunidad autónoma. Para ello, al igual que otros pasos que hemos visto, debemos de presentar una serie de documentación que vamos a ver a continuación. Por un lado, debemos adjuntar la clasificación por parte de la agencia, el protocolo de estudio con todos sus anexos, cuaderno de recogida de datos, memoria económica, hoja de información y consentimiento informado. Además, algunos otros documentos como el listado de centros, el compromiso de los investigadores y las fichas técnicas de los medicamentos. A todo esto debemos adjuntar el dictamen favorable del SEIC que hemos obtenido en el anterior paso. Toda esta documentación ha de remitirse al Servicio de Ordenación Farmacéutica en la siguiente dirección. Este organismo ha de emitir un resultado favorable, desfavorable o pedir aclaraciones al respecto en un plazo máximo de 90 días naturales. Por último, una vez tenemos la clasificación por parte de la agencia y el dictamen favorable tanto del SEIM como de la comunidad autónoma, únicamente queda el consentimiento de los centros en los cuales hemos previsto realizar el estudio. Este simplemente es un documento donde se plasma que un representante del centro, ya sea de la gerencia o de la dirección médica, consienten que se realice nuestro proyecto. Por tanto, como hemos visto, desde que tenemos esa pregunta lo suficientemente importante para iniciar un proyecto hasta el inicio de este, puede pasar casi un año. A la clasificación por parte de la agencia, el visto bueno del SEIM y el visto bueno de la comunidad autónoma, además de
la redacción del proyecto se suman las posibles aclaraciones o subsanaciones de errores en el proyecto que nos puedan requerir estos dos últimos organismos. Finalmente, a continuación, os dejo una serie de enlaces con recursos importantes a la hora de desarrollar vuestro propio proyecto de investigación. Como hemos visto en este bloque y en el resto de bloques, realizar un proyecto de investigación requiere de muchas cualidades. Hemos hablado del estudio, del tiempo dedicado, del trabajo, de la disciplina, de la observación, del razonamiento crítico, pero todas estas cualidades se alimentan de otra, que es la ilusión. La ilusión que esperamos haberles transmitido por investigar, por mejorar la práctica clínica, en definitiva, por ayudar a nuestros pacientes. Gracias a todos los asistentes al curso. Espero que os haya ayudado y que al menos os vayáis con la idea de que la investigación no es solo propiedad de las grandes corporaciones, sino que es responsabilidad de todos los sanitarios que tenemos pacientes a nuestro cargo y que estamos obligados a responder a sus necesidades. Abajo os dejo mi dirección de correo electrónico y mi Twitter para cualquier ayuda que podáis necesitar.